¿ya? Y con ustedes estamos... Ya, esto ya vimos. Creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? Explicando un poco qué era la rótula, cómo se representa y las diferentes formas del análisis no lineal. Ya, entonces habíamos visto en la clase anterior de que podemos representar las rótulas si es un modelo muy fácil o un modelo alguna edificación tranquila. Se puede hacer con el módulo, la representación de comportamiento no lineal concentrado, es decir, en un punto nomás. Sí, que es como hacerle como una pequeña rótula. Ya, de ahí habíamos visto que otra forma un poquito más mejor para representar es por fibras, ¿verdad? Y podemos darle una longitud y una forma que ya representa de mucha mayor forma es la utilización de elementos finitos, pero es lento. Entonces eso se hace para algún detalle, para alguna conexión, para algo específico, porque si hacemos toda la estructura, no va a correr, va a demorar demasiado. Ya. Entonces habíamos visto, explicamos qué era la curva de capacidad, ¿verdad? Pero con todo vamos a volver a explicar. Entonces, la curva de capacidad es la curva que se obtiene al hacer el famoso push-off, ¿verdad? Habíamos dicho que teníamos nuestra estructura representada en pórticos, esta pequeñita, donde habíamos colocado aquí las rótulas para ver cómo se va desarrollando. Sí, y acá también, en vigas columnas. Lo que hacemos era ante un patrón de cargas. Lo vamos empujando y vemos si es que alguna rótula ya pasa de... Primero si se forma, ¿verdad? Eso es fácil, es decir, si aquí ya paso del rango elástico, ya comienzo en el inelástico y ya se presenta la rótula. Pero la rótula puede ser de esta forma también. Tiene como un comportamiento medio elástico aquí y acá ya viene totalmente el plástico. Sí, acá también les van a hacer esto. Entonces se va controlando esto en cada empujón. Sí habíamos visto que la curva de capacidad es solo ver cuál es la sumatoria de todos estos patrones de fuerza, que sería el cortante que estamos utilizando. Sí, sería todas las fuerzas de cada uno, digamos, en el primer empujón o en la primera etapa el cortante es 10, en el segundo es 20, en el tercero y así, y eso lo vamos representando con ese patrón. Y cogemos algún punto de, de control. Lo más significativo es coger el punto de control del techo, cualquier punto de techo. Sí, con eso medimos el desplazamiento. A ver por qué no se ve bien aquí. Sí, entonces se toma el desplazamiento de techo. Pueden coger otro desplazamiento, pueden coger otro piso, no necesariamente tiene que ser el de techo. Y con eso nosotros medimos hasta que tengamos alguna capacidad de desplazamiento inelástico. Un delta D o delta U les deben poner. Sí, hasta que ya se produzca la falla, ¿verdad? Es decir, hasta que ya la estructura no sea estable. Porque lo que pasa es que cuando ya se forman las rótulas de las vigas, eh,
todavía, todavía mantiene estabilidad el edificio. Otro punto donde siempre se forman las rótulas es en la base de la estructura, pero lo que hace es como cambiar a este tipo de, de soporte. Ya no es un fijo, sino se asimila o se asemeja como una rótula, pero todavía sigue fija. Cuando llegamos a este punto, cuando se desarrolla alguna rótula en alguna otra columna, ya se desarrolla totalmente, entonces ya pierde estabilidad y la estructura puede colapsar. Entonces ya decimos que es el máximo desplazamiento. ¿Ya? Y de ahí separamos el máximo desplazamiento inelástico. Bueno, primero en realidad es determinar esta curva que se llama la curva bilineal. ¿Qué es bilineal? Porque representa esta misma curva, pero con dos rectas, ¿verdad? Una recta que parte del inicio hasta un punto y esta que parte con otra pendiente mucho menor. Entonces lo que quiere representar esta curva es como decir, bueno, de aquí hasta el punto tengo un comportamiento elástico, es decir, todavía se asemeja como elástico. Y a partir de ese punto ya viene aquí la pérdida de rigidez por las cargas, hasta que llega la falla. Sí, entonces lo que habíamos dicho es que para hacer esta curva bilineal, esta área debe ser igual o asemejarse a esta área de acá. Sí, y hay varias formas de hacer este punto, no es solo una forma. Hay varias metodologías. Sí, eh, perfecto. Y con eso podemos tener esta curva ya tomada aquí los patrones y aquí ya podemos ver después de analizando con qué sismo entramos, si entramos con el sismo de diseño, ver si estamos, como nos dice la filosofía de diseño, si estamos en seguridad de vida, si estamos con este desplazamiento al aplicar esa carga, o si ya aplico la carga o el cortante basal que se asemeja al máximo esperado, ver que esté aquí, ¿verdad? Es decir, que pierde estabilidad ante el sismo de 2500 años, pero puede resistir hasta que venga un ¿qué fue la palabra? Una réplica, ¿verdad? Fuerte, pero que ya las personas hayan evacuado la estructura. Sí, esta es una de las metodologías. De ahí está la otra metodología que es, en cambio, eh, se transforma todo este espectro de desplazamiento de techo a cortante, se le transforma a SA, SD, que son pseudo aceleración, pseudo desplazamiento. Tenemos la curva de capacidad, que es lo mismo, la misma curva. Pero aquí en cambio nosotros colocamos el espectro el espectro de la solicitación, ¿verdad? O la demanda. ¿Sí? Y se va haciendo una serie de iteraciones hasta que choca un punto y con ese punto veo qué desplazamiento tengo y qué fuerza. ¿Sí? Y con eso voy a una tablita donde puedo ver si estoy en el desempeño que yo quiero. Sí, eso es un poquito más avanzado de lo que estamos viendo, pero es bueno que conozcan la base. Ya habíamos visto lo de los muros y nos quedamos acá. Entonces, vimos la filosofía de diseño que está, en la cual se basa nuestra normativa, pero ahora hay la filosofía de diseño que es que aparte de tratar de proteger la vida, también ya trato de proteger el bien, ¿verdad? Y es lógico, no tiene mucho sentido de que yo compre una casa o un departamento muy, muy caro para que venga el sismo o cualquier evento extremo y lo dañe completamente. Entonces, con eso nace lo que es resiliencia. Es decir, la resiliencia es como, bueno, ahí está. El concepto, vamos a leerle y de ahí explicamos. Es la habilidad de un sistema para minimizar el nivel de daño que sufre ante la ocurrencia de una excitación sísmica en este caso. De tal manera puede recuperarse su funcionalidad en el tiempo más corto. Pues la resiliencia tampoco significa que no va a haber daño
que no va a haber daño, sino que va a haber un daño que va a ser mínimo. Un daño que sea muy fácil de reparar y que haga que nuestra estructura funcione lo más rápido, ¿verdad? Entonces, para cumplir esto, se utiliza este, este manual, que Ready, creo que hay otro más ahora, donde nos dicen cuáles son los parámetros que debemos de seguir. Entonces, dentro de estos parámetros que tenemos que seguir, se le da a las edificaciones como un cierto certificación, clasificación, dependiendo después del análisis, cómo, qué presenta, ¿verdad? Entonces, ya para lo que es Ready, ya no es un análisis tan fácil, ya no utilizamos un análisis estático o solo modal. Ya tenemos que hacer un análisis de tiempo, historia y no lineal. Porque, perdón que estoy sin cámara, pero vamos a tratar de asemejar esto, ¿verdad? Lo que pasa es lo siguiente. Vamos a imaginarnos dos reglas, ¿verdad? Que las tienen en su mano. Tenemos una regla grande, digamos de 30 centímetros, ¿sí? Pero como le vamos a aplicar la fuerza en lo más delgado, entonces vamos a dejar lo más delgado que se flexione. Vamos a tener esto aquí, ¿verdad? Esta es la regla de 30 centímetros. Y también van a tomar una regla de, digamos, que es solo un pedazo de regla, digamos de 5 centímetros. A las dos le aplico una carga, aquí arriba, como con el dedo, ¿verdad? Y esta, digamos que es una carga no muy grande. Entonces esto le voy a dejar desplazado así porque le tuve la carga, ¿verdad? Y esta se va a desplazar de esta forma. Entonces cuando yo suelte, ¿cuál se va a demorar más en dar la oscilación? ¿Cuál se va a demorar más en cumplir un ciclo de oscilación? Es decir, ir y volver. Es decir, la suelto el más alto. y el más alto, ¿verdad? O el periodo, vamos a poner. ¿Por qué? Porque la rigidez es menor, porque tengo la misma sección en una altura. Entonces T es más alto cuando la rigidez es pequeña. ¿Sí? En cambio, este va a tener mayor rigidez y el periodo va a ser menor, ¿verdad? Porque va a completar este ciclo más rápido. ¿De acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Entonces viene esto. Vamos a hablar aunque sea de esto. Entonces, el daño estructural o el daño de los elementos estructurales se da por grandes desplazamientos. ¿Sí? A mayor delta U o delta, como le quieran llamar, deriva, más daño en elementos estructurales. ¿Sí? Estoy escribiéndole en inglés. Elementos estructurales. Pero es lógico, entre más... ¿Por qué se da eso? Y es lógico, es como que... ¿Qué daña a la estructura o qué daña la deformación? Yo tengo una columna, digamos que estos son los dos pisos que tengo, ¿verdad? Yo deformo por el sismo a estos dos pisos y entre más sea el movimiento relativo de un piso con el otro, más se va a deformar la columna, ¿verdad? Poco desplazamiento, poco deformación relativa, entonces la columna va a tener, digamos, como esta deformación. Si es que existe bastante deriva, es decir, un desplazamiento relativo, la columna se va a deformar más, ¿verdad? Y a mayor deformación, mayor daño. Entonces el daño estructural se rige por la deformación. Hasta ahí estamos bien. Entonces todos diríamos, bueno, entonces vamos a hacer un edificio donde la deformación sea bien baja para que no se dañe mi estructura, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del T. A mayor T,
menor aceleración en el piso, ¿verdad? Es lógico. Si yo estoy en este piso, digamos, ustedes están en un edificio, ¿sí? Entonces, si este edificio se logra desplazar bastante, van a sentir el movimiento, pero lento, ¿verdad? Porque van a sentir que el movimiento es grande, pero van a sentir que la aceleración no es mucha, ¿sí? Esto es para un periodo grande. Para un periodo pequeño, digamos que es un edificio similar, pero que es solo de muros. Misma altura, mismos entrepisos, pero es de hecho de muros, porque es de muros, el muro es más rígido, no se deforma mucho, entonces la deformación es pequeña, pero el periodo para que esto se desplace también es pequeño. ¿Ustedes qué van a sentir aquí? Una aceleración más grande. Sí, y aquí una aceleración menos pequeña. Y una aceleración menos pequeña, perdón, una aceleración más pequeña, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, se está. Ya. Entonces, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Con cuál es más fácil que ustedes se caigan cuando venga el sismo? ¿Con la aceleración pequeña o la aceleración grande? Aceleración grande. Exacto. ¿Qué va a pasar con las cosas que están dentro del edificio? ¿Con cuál se va a caer también más fácil? Con la más alta. Exacto. Si ustedes se caen y no están empotrados del edificio, lo que no está empotrado del edificio también se va a caer. Entonces de ahí viene que el contenido del edificio, en cambio, se rige por la aceleración de piso. Entonces yo puedo hacer una estructura muy rígida, que casi permanezca elástica, pero todo lo que va a estar adentro del edificio ante un sismo muy grande se va a dañar. Entonces es por eso que a veces ven que el cielo falso se cae, todas las televisiones se caen, todo está, la mesa que estaba en la sala terminó en la cocina o en algún cuarto, es porque la aceleración fue muy grande, la aceleración de piso. Ya, en cambio, a veces se ve que la estructura está dañada, pero dentro de la casa como que no se movió mucho. Y es porque la aceleración del piso fue baja. Ya, entonces esta normativa lo que trata de hacer es no solo tomar en cuenta cuánto es el precio o cuánto es el daño que produce el sismo solo en la estructura, sino también en el contenido. Entonces, una de las pocas formas de que yo puedo salvar la estructura y salvar el contenido es mediante la utilización de disipadores o aisladores. Es facilito, ¿verdad? Yo tengo la estructura y lo único que hace el aislador, el disipador, es tratar de interrumpir la interfaz entre el edificio y la estructura con algo, ¿verdad? Algo más flexible. Entonces, cuando venga el sismo, lo que hace es que el aislador sea el que se deforme más, el que coja casi toda la deformación, ¿verdad? Y la estructura casi nada. Pues se va a deformar de esta forma. Y casi nada. Y de ahí bueno acá. Entonces, y aquí, si yo veo en el edificio, no hay casi deformación, no hay deriva. ¿Qué hago? Los elementos están bien, ¿verdad? Permanecen elásticos casi. Pero como dice que exista una deformación, aunque sea la deformación del aislador, también tengo un periodo alto, con lo cual tengo aceleraciones de piso baja y logro salvar así el contenido. Está medio raro la tableta. Ya, el contenido. Sí, y con eso se logra que tanto la estructura como el contenido no sufran mucho daño. Sí. Entonces, esta normativa toma en cuenta eso. Dice, ok, no solo vamos a tomar en cuenta cuál es el daño o cuánto costó rehabilitar la estructura, la parte de vista de paredes, elementos no estructurales, sino también del contenido.
para que pueda ser totalmente ocupacional, en un tiempo muy corto. Entonces, con esto nos dan 3 tipos de clasificación. Bueno, en realidad 4, aquí falta la certificación. La certificación es que es una estructura normal, ¿verdad? Que va a tener algún daño ante los diferentes sismos, ante el sismo de máximo esperado, es decir, de 2500 años, puede colapsar, pero después de que la gente ya logró salir. Entonces, si se cumple la filosofía de diseño clásica, que es la que nosotros revisamos la clase anterior, decimos que es un edificio certificado. ¿Ya? Si ya vengo, perdón, perdón. Ya, si yo en cambio ya lo expongo ante sismos de 2500 años y veo que el daño ocupado, tanto de contenido como de estructura, solo representa el 10% como del costo total, eh, y que se puede recuperar en estos tiempos la funcionalidad, le doy como una clasificación plata, ¿verdad? Pero para esto necesito tener el análisis tiempo-historia, porque el análisis tiempo-historia es el único que me puede decir cuáles son las aceleraciones de cada piso. Entonces aquí dice, algunas lesiones físicas pueden ocurrir durante la caída o falla de algunos componentes, pero no va a haber colapso estructural, ¿sí? Fatalidades es muy poco probable. Sí, se va a demorar 6 meses en recuperarse la funcionalidad y la red y se puede otra vez ocupar en eh, el edificio después de esos 6 meses. Sí, de ahí pasamos al oro, que es como que puede haber un daño físico o algunas lesiones físicas de las personas por la caída de los componentes que va a ser muy rara. Sí, entonces aquí sí hay algún daño de componentes, aquella es un daño casi nada. Sí, igual acá. Casi ya no hay daño en componentes. Entonces, en estas 3 lo que vemos es que no existe daño en elementos estructurales. ¿Sí? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Que ya la pérdida, ya ha contado el contenido de la estructura, eh, sería entonces, el costo sería bueno, elementos estructurales, elementos no estructurales, y más contenido. Contenido estamos hablando televisiones, sofá, todo lo que es mobiliario, todo eso. Entonces, ese sería el costo total del edificio. Estamos hablando que si se pierde el 5% y aparte solo se demora un mes en que podamos reparar totalmente todo, pero puedo casi inmediatamente volver a ocupar el edificio, le damos una clasificación oro. ¿Sí? Y Y por último, si tenemos, por último, la Platinum es que igual puede haber algún daño o lesión física que va a ser muy rara porque casi no va a haber también componentes dañados. El total de las pérdidas o daños debe ser el 2.5% del costo total, es decir, de la estructura, los elementos no estructurales y contenido. Sí, y todo, digamos que se dañó algunas paredes, algo debe ser reparado en menos de 72 horas y ni bien termine el sismo yo puedo volver a recuperar funcionalidad. Entonces ya este es netamente con sistemas de aislación y también disipación se puede lograr. Sí, estos dos, este también casi con aislación y disipación, este sí se puede utilizar solo con la estructura. ¿Sí se está entendiendo? Ingeniero. Sí, Inge. Ya, entonces veamos si es que hoy día o mañana casi no se hace esto, de verdad. Recién se va a comenzar a tratar de sacar la certificación. Desde antes de la pandemia trabajamos en un edificio para que tenga esta certificación. Entonces vamos si es que tenemos tiempo
y podemos ver ese edificio, el modelo, aunque sea, porque como vino la pandemia, todavía no se sabe si van a hacer el proyecto o no, pero aquí se trabajaba con derivas de 2,03%. Era 20, sí, 2,03% de deriva. Perdón, esta es. Sí, son derivas muy, muy pequeñas de la estructura. Y aceleraciones de piso, creo que era 0,1 G hasta menos. Sí, para asegurarse de que no existe este daño. Entonces, lo que conlleva es que la estructura va a hacerse un poco más cara. Pero ahí viene lo que estamos hablando. Esta certificación tampoco es que voy a darle a todos los edificios. Voy a darle a edificios muy caros. Entonces, estamos hablando de que cuando hicimos el análisis era como, a ver, voy a ver la calculadora. Sí, es como, era alrededor de 25 a 50 dólares, dependiendo de qué tanto íbamos a hacer. Acá era 25, si no me equivoco, acá era 50 dólares más por metro cuadrado. Entonces, no menos en este era 25 y en este era 15, algo así por metro cuadrado. Entonces, en un edificio donde los departamentos cuestan 200, 300 mil dólares, sumarle 20 mil dólares o 15 mil dólares, diciéndole que ustedes certifican y aseguran que cuando venga cualquier sismo no van a perder su inversión, la gente paga. Sí, entonces sí representa una subida en el precio, porque aunque estemos utilizando aisladores, se tiene que reforzar más la estructura para que no tenga, porque la deriva es muy, muy pequeña. Sí, eh, sube el precio, pero ya tienen esta, como esta certificación que les va a ayudar a que la gente, aunque sea más caro, invierta porque saben que su inversión no se va a perder o no va a tener problemas durante el tiempo. ¿Sí? En cambio, sabemos que en un edificio certificado ante el sismo máximo esperado, lo que se puede esperar casi con seguridad es que la estructura después de ese sismo se tenga que demoler porque el precio de rehabilitación es demasiado caro. ¿Se entendió? Sí, Sí, genial. Entonces lo que hacemos es Sí. hacer, ya. Entonces lo que hacemos es un análisis igual de peligrosidad sísmica, pero ya de la estructura en el sitio, es decir, un análisis de peligrosidad sísmica para un determinado sitio. Entonces ya es algo más local, mucho más local que una microzonificación. Entonces igual se ve dónde está la estructura, se determinan las fuentes, se ve a qué distancia están las fuentes, se determinan las leyes de atenuación, se hace la atenuación, se ve cuáles son, de ahí se hace aquí el análisis de peligrosidad, que es lo mismo que nosotros vimos, ¿verdad? Ver con la ley de Gutenberg-Richter cuáles son las probabilidades, de ahí aplicar las leyes de atenuación, sacar con estadística cuáles son las máximas aceleraciones y de ahí sacar una curva de peligrosidad para esta estructura. Sí, con esa curva de peligrosidad vamos a tratar de ajustar varios registros o hacerlos compatibles, que es lo que está aquí. Entonces lo que se hace es tomar registros pasados o de lugares semejantes a este que tengan la misma falla, que tengan las mismas aceleraciones esperadas de energía, y se hace la estructura de un análisis tiempo-historia. Y ahí en el análisis tiempo-historia se ve cuál es el desplazamiento máximo, cuáles son las aceleraciones de piso, cómo va la evolución en el tiempo, todo eso. Sí, una vez que nosotros hemos hecho eso, entramos a las curvas de fragilidad para ver el daño en componentes, ver que nosotros estemos dentro del rango que queremos y de venimos de acá ya a un análisis de variables, ya de decisión, que ya es solo de ver qué vamos a hacer. Entonces, esta es la nueva filosofía, ¿verdad? Pero por el momento no es que
todos los edificios se pueden hacer con eso, porque aumentar 15 a $25 en un edificio que no es tan caro si representa. Estamos hablando que hay edificios que están ahorita vendiéndose que son como proyectos de BIS que entran como hasta 70,000. Dividido para 80 metros cuadrados, que más o menos los van a hacer, o 70, pongámosle, ¿ya? Son, a ver, son como $800 de metro cuadrado. Sí, estamos hablando como de $800 de metro cuadrado, donde 25, $35. Sí, ya es como un aumento de 5 a 10% del costo total del departamento. Entonces ya no les va a llamar mucho la atención. Porque acordémonos que el sismo puede, como no puede suceder, el máximo esperado durante la vida útil de la estructura. Entonces, en esa clase de proyectos es muy difícil que nosotros podamos aumentar o mandar el precio de la protección sísmica al consumidor. Pero en un edificio donde es muy caro, es más fácil. Sí, entonces, terminado esto, hoy día en la mañana les envié ya la clave para que se puedan matricular en el aula virtual. ¿Sí recibieron? Sí. Ya, perfecto. Sí. Entonces ahí creo que les subí en este momento un libro y las diapositivas que ya vimos. Entonces yo les voy a ir subiendo las otras diapositivas y así vamos subiendo cada vez que terminemos. Ya, y de ahí entramos con lo que es sismicidad. Un poquito más de hablar lo que nos falta en este capítulo según el pensum. Es hablar de la sismicidad del Ecuador, que no es muy difícil y ya la hemos tratado, además. Entonces, dentro de la sismicidad del Ecuador vemos que tenemos dos fuentes sísmicas, que son una, la de subducción, que se encuentra en la costa ecuatoriana, cuya falla o trinchera está como a 100 kilómetros desde la costa ecuatoriana. Sí, no es que esté en todos 100 kilómetros, pero es como un promedio. Sí. Y también habíamos visto que tenemos sismos como en Quito que pueden ocurrirse, que son por superficiales o que están dentro de la placa. Entonces teníamos los de subducción, que era eh, entre placas, y tenemos los de locales, que es en la placa. Sí. Los sismos intraplaca, que también tienen una profundidad de hasta 40 kilómetros, no siempre, depende de cómo es la falla. No se la puede clasificar que todos los que tienen menores a 40 kilómetros son intraplaca, porque puede haber otros que sean solo hasta 15, dependiendo. Sí, entonces siempre se tiene que analizar eso. Ya habíamos visto que la falla por subducción es que la placa de Nazca se introduce bajo la placa sudamericana y existe zonas donde existe esta como trabamiento o trabazón, donde la placa no le deja seguir avanzando, ¿verdad? Entonces de ahí se va acumulando la energía. Los sismos intraplacas son sismos profundos, corresponden a fallas normales, no siempre puede ser otro tipo de falla, pero es eso. Sí, entonces lo que habíamos hablado, los sismos de subducción al ser dos placas, que el movimiento es casi 1 centímetro al año, pero su masa es enorme, tienen gran concentración de energía. Y es por eso que cuando nosotros comenzamos a analizar los sismos de subducción con los corticales o los que están dentro de la placa, vemos que siempre tienen mayor magnitud. Entonces aquí hay algunos que es como el sismo de Esmeraldas, que es de 8.8 en 1906. Este puede considerarse como un sismo de 2500 años, ¿sí? Entonces sabemos que dentro de
que si ocurrió en 1906, tenemos un periodo en el que puede suceder este sismo o uno un poquito más grande, de 2500 años. ¿Sí? No es que justo ahorita 1906 más 2500 años va a suceder, no. Es que tenemos dentro de este rango, en cualquier año puede suceder el próximo año, puede suceder en 100 años, dependiendo. Sí, de ahí tenemos el de Ambato, que es 6.8, aunque el de Ambato es más entre placa, es dentro de la placa cortical. Entonces, si ven, es un sismo más pequeño, pero dejó 5.050 fallecidos. ¿Por qué? Aunque la aceleración es menor, se encuentra más superficial y más cercano a alguna región, entonces produce más daños. Sí, tenemos el sismo del Reventador, que son sismos ya cuando existe erupciones volcánicas de grandes masas, si no, no son sismos muy fuertes. Y el de Bahía de Caracas, que es de subducción. Sí, ya habíamos hablado que tanto la sierra, todo lo que se encuentra allá en la placa son fallas corticales o fallas superficiales dentro de la placa. Hablamos un poquito de cómo sí explicamos esto del bloque andino, ¿verdad? Cómo se daban los pliegues, porque comenzaban a meterse las, comenzaba a meterse la placa. No me acuerdo si escribimos, déjenme ver. Sí, habíamos dicho esto de aquí, ¿verdad? O no hablamos de cómo se producen estas montañas de aquí que van recorriendo Sudamérica. Bueno, verán, la cosa es que hablamos de cómo sí hablamos de la materia de cómo se va generando la nueva placa, ¿verdad? Que existe la dorsal está por donde sale el magma se solidifica y empuja la placa se mete al manto y ahí otra vez comienza el ciclo, ¿verdad? Sí, eso sí. Ya. Entonces la dorsal es de esta forma. Entonces si ven que aquí la dorsal tiene, voy a ponerle para poder rayar bien, viene de esta forma así. Sí. Entonces hay puntos donde esta placa va a tener que recorrer más distancia y hay puntos donde va a tener que recorrer menos distancia. Entonces al tener que recorrer más distancia, esta placa va a ser más, aquí va a ser más millones de años hasta que llegue este punto recién que se produce acá, ¿verdad? Entonces, es lo que también hace que esta parte de la placa sea mucho más vieja, ¿verdad? Y esté sometida a mayores presiones. Porque esto va empujando ya miles de millones de años y hace que aquí la región montañosa por eso sea más alta. Y acá en cambio sea más baja porque acá en cambio el recorrido de la placa por la dorsal es bien pequeño, ¿verdad? Entonces es por eso que aquí tenemos mayores nuestros se me fue, nuestro sistema montañoso es más alto que en zonas como de acá. Es por esto mismo, porque aquí al ser placa más vieja, esto está ejerciendo mucho más tiempo los esfuerzos y esto es como que se pliega, ¿verdad? Es como que esta placa que está acá está trabada, entonces lo que hace esto es empujar más y esto se va como deformando por mucho más tiempo. Entonces por eso es que esto es las formaciones montañosas en esta zona son más grandes que acá. Sí, es la explicación de eso. Sí, porque aquí, si ven, la placa en cambio solo tiene que recorrer esta pequeña distancia para ya estar dentro de otra vez del ciclo. Entonces, esa es un poquito la explicación de las cadenas montañosas. ¿Qué dice aquí? Perdón, ¿qué dice? ¿Qué vemos acá? En bloque andino.
La región sur del Ecuador se encuentra en la intersección entre la placa sudamericana y la placa de Nazca, ya vimos. Siempre la placa que está por debajo tiene mayor densidad que la placa que está arriba, entonces la placa de Nazca es más densa que la placa de sudamericana. El Ecuador se encuentra en 3 diferentes inclinaciones de la subducción de la placa de Nazca. El nivel de sismicidad en el Ecuador es relativamente alto, los sismos con intensidad 5 son frecuentes. Muchos de ellos ocurren dentro de la misma placa, ¿verdad? Es decir, son sismos que ocurren no entre placas, sino en la placa donde estamos, que son fallas locales. Sí, y dañan bastante porque son superficiales, entonces van a crear más ondas superficiales tipo Rayleigh o Love, y eso va a hacer que nos dé un poquito más de aceleraciones de la estructura y más daño. Entonces aquí están algunas de las fallas por subducción. Sí, y tenemos una de las fallas corticales. Entonces aquí están las fallas por subducción que las van clasificando a veces que si aquí también saben hacer unos nombres medio raros. Interplaca quiere decir que son más comunes como corticales, que se producen en la zona de subducción, pero son subducción muy superficial. Sí, a eso se quiere referir. Acá en cambio son los tipos de fallas que vimos que si es normal, quiere decir que un bloque baja, ¿verdad? Eso era lo que habíamos dicho que es normal. En cambio, si es inversa, que era que un bloque en cambio sube por la misma presión. Esos eran los 2 tipos de fallas, de superficiales o de fuentes cortical. Esto, esto es lo que les va a hacer un poquito de les va a confundir cuando comiencen a leer los, los informes. Entonces, más que decir falla interplaca en su inducción, sino es sismos superficiales, se dicen corticales. De ahí son sismos entre placa, que son como medios, aunque los corticales pueden ser entre placa igual. Y los sismos profundos. Y ahora se manejan así los sismólogos. Entonces, corticales pueden ser tanto de esta falla o esta falla, porque también pueden producirse sismos corticales, que aquí está en cambio mal dicho, de la fuente que saqué. Aquí en Quito, bueno, no aquí en Quito, más se puede ver esto en Argentina. Tenemos Sudamérica, ¿verdad? Y aquí viene, bueno, aunque aquí es más puntiagudito. Aquí viene la falla de subducción de Chile, bueno, de nuestra zona. Y hay una parte de aquí de la placa que se mete hasta casi Argentina. Entonces, aunque es de subducción, también se encuentra aquí una falla local, produce sismos. Entonces, si nosotros decimos corticales, no entra aquí, no es cortical porque está dentro de la placa, porque esta placa produce sismos casi de alta profundidad o medianos. Entonces, eso les puede confundir un poco. Entonces, en realidad es sismos entre placa y sismos dentro de la placa. Interplaca y intraplaca. Entonces, de ahí entramos, le repito, entonces hay sismos entre placa, interplaca y hay intraplaca que es dentro de la misma placa. Y lo que venimos en cambio decimos que son corticales, los superficiales pueden ser entre placas o interplaca, y de ahí sismos que pueden ser medianos o muy profundos. ¿Sí? Eso es ahora, los sismólogos ahora trabajan con ese tipo de denominación y es más fácil para entender también cuando leen algún ensayo o algún estudio de peligrosidad sísmica. ¿Sí quedó entendido? Inge, quedó. Repetir la clasificación. Este es entre y este sería intraplaca, que sería en la placa. Y aquí estos igual pueden venir corticales, medios o profundos.
igual aquí puede venir cortical, medio, profundo. Por eso es que cuando nosotros vemos un estudio de peligrosidad sísmica de la zona de subducción, va a hablarles de sismos corticales y sismos profundos y algunos que son un poco medio. Sí, es por eso. Entonces, esta es la clasificación. Inter, entre placas. Intra, dentro de la placa. Corticales son sismos de profundidad pequeña. Y los profundos son ya sismicidad bien profunda que no se sienten la mayoría de veces. Ya, entonces, sismicidad de Quito. Entonces, Quito, de lo que hemos hablado, tiene sismicidad intra, ¿verdad? Porque está dentro de la placa que se produce por, ya habíamos hablado, pero recordemos, es porque la placa, al estar presionada, tiene como esfuerzos normal, ¿verdad? Entonces va a haber un punto donde la corteza es muy débil o ya está desgastada, donde se va a producir alguna grieta o algún daño y ahí se produce esta falla. Sí, entonces el sistema de falla recorre el este de la ciudad, a lo largo de las pendientes del valle de Tumbaco, de los Chillos. Sí, entonces aquí están un poco de las fallas que nosotros tenemos. Y vamos a dejar un rato la clase porque una compañera suya me mandaron unos comunicados que están haciendo algo para las votaciones. Creo que va como quiere ir para representación de la facultad